Buenos días al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, que está con nosotros. ¿Cómo le va, economista? Bien, Fabricio, no sé si ya estaba conectado el Zoom, recién vengo porque me mandaste a peinar. Poco pelo. Ya, pero ya está peinado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ahora, así que no estaba listo, pero siempre feliz de poder comunicarme obviamente con la patria, con Quito, con Pichincha. Un abrazo a todas y a todos. Y de una vez, aunque lo hemos repetido durante la entrevista, pues, pese a los duros, extraños, tristes momentos que estamos pasando, traten de tener una linda Navidad con su familia, en paz, en unidad. Yo sé que muchas familias han perdido seres queridos. Bueno, es momento de recordarlos y tratando de mantener esa unidad familiar, esa paz que viene de estar tranquilo con la conciencia, haber actuado en función de los principios, valores, en función de los demás. Y tengan la fe que si tomamos las correctas decisiones, el año 2021 será mucho mejor. Adelante, un inmenso abrazo a todas y a todos. Correcto. Empecemos hablando sobre usted y sobre su situación personal para luego hablar o ampliar un poquito la visión sobre la política nacional. Y le quiero preguntar esto porque fue noticia en el curso de esta semana el hecho de que un tribunal ordenó el embargo de los bienes que le pertenecen a usted en uno de los medios de comunicación acá en Diario El Comercio. Se publicó que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó el comiso de bienes del expresidente Rafael Correa y de otros sentenciados que no han pagado la reparación del Estado o al Estado por el caso Sobornos 2012-2016. ¿Qué significa esto, expresidente Correa? La persecución más brutal que recuerde la historia contemporánea del país. ¿Alguna vez han visto esto? Tal vez le faltó decir, Fabricio, que yo tengo 38 investigaciones criminales, más que Al Capone, el Chapo Guzmán y qué sé yo, Pinochet juntos, ¿no? Y que tengo, además, que se está descargando esto un ratito, que además me suspendieron la pensión vitalicia, ni a Abdalá Bucaram, ni a Maguad, hicieron una ley especial para retroactivamente suspendernos la pensión vitalicia. Han puesto una placa declarándome corrupto en el Palacio de Carondelet, donde ya no hay museo, donde no hay visitantes, pero sí hay placas de la ignominia, placa que pronto tendrán que bajar ellos mismos. Y, por supuesto, perseguirnos tratando de convertirnos en parias financieros, cerrándonos cuentas, embargándonos los pocos bienes que tenemos, cuando los corruptos siempre han sido ellos, porque si fuéramos corruptos ya hubieran encontrado alguna riqueza o algo después de 4 años de persecución. Esta es la persecución más brutal. Esta gente está llena de maldad, no busca el buen vivir de los demás, ni de ellos mismos, porque se destruyen haciendo esto, sino el mal vivir de aquellos que odian. Ojalá aprendamos de esto, que el odio nos destruye a todos, y actuar siempre con recta intención. Pronto esta pesadilla terminará, habrá que resistir, pero resumiendo la respuesta a su pregunta, es tan solo el reflejo de la peor persecución política que recuerde la historia contemporánea del país. ¿Ya le embargaron los bienes suyos? ¿Ya operó esto? No, están en trámite de eso. Yo solo tenía una casa, porque era de mis hijos, una casa que alquilo, me pagan $1,000, eso sí es mío. O sea, seguramente me embargarán el alquiler de mi casa, con el cual pago la universidad de mi hijo. Y tengo un pequeño departamento en Guayaquil que lo heredé de mi padre, 70 años de antigüedad, en la casa colectiva de Alejo Lascano y Jimena, y que pertenece a los 3 hermanos. En consecuencia, eso tendrá un valor comercial de $30,000, corresponderán $10,000, ¿no? Pero hay ganas de, como le digo, de destruir, de humillar, de avasallar. Por ejemplo, esa placa en el Palacio de Carondelet. Esas son sanciones de la Edad Media, ¿no? Cuando se ponía ahí para a los delincuentes, a los criminales peligrosos, se los ponía en la plaza para que todo el mundo lo reconociera. O sea, ¿qué se gana como sociedad? ¿Cómo resuelve eso nuestros problemas? Yo estaría dispuesto a aceptar todos estos sacrificios si hubieran servido para algo, pero solo sirven para destruir, para dañar y para perder el tiempo, porque no van a triunfar, no tienen la verdad, nosotros vamos a prevalecer. Entonces, es inútil lo que están haciendo, pero toda la energía que han gastado en tratar de destruirnos, toda la energía que hemos tenido que gastar para defendernos, si se hubieran orientado para el progreso del país, la situación fuera totalmente diferente. Ojalá aprendamos estas duras y feas experiencias. El tema es que hay una sentencia penal condenatoria ejecutorial en su contra. Dentro de esa sentencia se establece el embargo de sus bienes, se estableció este tema de la placa, que yo también lo discuto, y se estableció el pago de una reparación integral al Estado.
Sobre este tema de la reparación, sobre este pago de la reparación, yo le pregunto a usted, ¿sus abogados han hablado con sus abogados sobre ese pago de la reparación al Estado como consta en la sentencia penal condenatoria en su contra? No, se ha apelado, por ejemplo, lo de la pensión vitalicia, ¿no? Y se sigue apelando, pero en la situación actual no hay ninguna esperanza. Miren, para empezar, ¿cuánto tiempo llevamos ya discutiendo esto en la entrevista cuando podemos hablar de los problemas de la gente, la pandemia, el futuro, las propuestas, etcétera? Pero así nos hacen perder el tiempo. Pero respondiendo su pregunta, ¿qué reparación integral? O sea, esa sentencia es una cantinflada. La mejor muestra de que los corruptos son ellos, de que somos gente honesta, es que han investigado por todos lados y a un presidente que le ganó todas las elecciones y 10 años estuvo en el poder, solo lo pueden condenar por influjo psíquico. ¿Sabe lo que es eso, no? O sea, mañana yo quiero impedirle a usted ser candidato a algo, lo acuso de influjo psíquico. No tengo que probar nada, porque todo ha sido psíquico, y de prestar $6,000 del propio fondo que nosotros teníamos como despacho en la presidencia, la famosa vaca que se hace en una oficina para casos de emergencia. Plata que pagué hasta el último centavo, deposité en mi cuenta personal en el Banco del Pacífico, esa es la prueba madre, para decir que recibió soborno. O sea, ¿usted cree que un tribunal internacional va a aceptar una cantinflada de esa naturaleza? Pero no ha existido soborno, yo no me estoy defendiendo aquí solo yo, que no hay ninguna prueba contra mí. Estoy ratificando que nunca ha habido soborno, y por dañarme a mí, están dañando a gente inocente, empresarios inocentes, funcionarios públicos inocentes. ¿Qué perjuicio al Estado? ¿Qué contrato ilegal? Si hubiese un contrato ilegal lo hubieran anulado. ¿Dónde están esos contratos ilegales? Todo es una gran farsa, pero nadie investiga. Se tomaron la justicia, pusieron jueces a dedo, pusieron una fiscal sinvergüenza solo para perseguirnos, inventaron pruebas como cuadernos en el vuelo de Guayaquil a Quito, y bueno, siguen con el show hasta que vuelva el Estado de Derecho y verá que pronto los que tendrán que responder a la justicia son ellos por tremendo fraude procesal. Usted también dice, y nos recordaba al inicio, que tiene 38 investigaciones en su contra. Una de ellas también se conoció en estos días. Resulta que la Fiscalía reformuló cargos en uno de los casos asociados al 30S contra 5 generales de las Fuerzas Armadas vinculados al operativo de rescate suyo aquel nefasto jueves 30 de septiembre del año 2010. ¿Cómo ve usted ese tema que se ha reactivado 10 años después, expresidente Correa? Usted lo ha dicho, es parte de la persecución. Seguimos perdiendo el tiempo de estas cosas para que vean el daño que hacen, en lugar de tratar las propuestas para seguir adelante. O sea, tengo que hacer estas preguntas porque es parte de la coyuntura. Justo la contesto, se la agradezco. Me da una oportunidad, yo escogería esta pregunta, pero creo que no es lo que más interesa al público, aunque debería interesar a todos, porque gran parte de las razones, de los motivos para estar en la situación actual fue la indiferencia. Cuando Moreno nos empezó a perseguir, el problema de los correístas, se pelearon entre ellos. Cuando ya nos destruyó a todos, era demasiado tarde. Pero mire, esa es una buena muestra de cómo necesitamos una buena prensa. Cada vez me convenzo más de la importancia de una buena prensa para la democracia y el desarrollo. Sin verdad, sin adecuada información, no tendremos desarrollo, no tendremos adecuadas decisiones colectivas. Se han pasado, mientras que, por ejemplo, el caso soborno ya es algo irrefutable y nadie ha mostrado un solo contrato mal dado. Nadie ha reconocido cada un soborno. ¿Dónde está? Nadie ha descubierto la ruta del dinero. Pero ya es una verdad indiscutible que ha habido sobornos que rebautizaron el caso. Acuérdense que era arroz verde. Luego, como en marketing, lo rebautizaron con soborno de la Fiscalía para ya inducir, hacer creer a la Fiscalía que había habido sobornos o hecho una organización criminal, desde el presidente hasta los ministros, secretarios ejecutivos, esa tontería. Mientras eso, ¿no?, por todos los medios, sin buscar pruebas, sin buscar la verdad, lo tratan de imponer como verdad, 10 años después tratan de imponer el 30 de septiembre como mentira. Es decir, mentiras fueron los muertos, mentiras fueron los balazos, mentiras fue la violencia que se grabó en directo, la brutal agresión de policías mutilados contra ciudadanos desarmados, contra ciudadanos inocentes. No, todo fue mentira. Y poco menos que hace un intento de suicidio mío, el 30S. No podrán mantener esa mentira en el tiempo, pero la osadía, el odio, los hace ser fanáticos. Entonces resucitaron el caso 30S, anularon un caso que ya estaba juzgado, donde decían, bueno, aquí no hay nada, se rescató al presidente, respetando todos los protocolos, estaba retenido por policías insubordinados, y de las propias balas de los policías insubordinados, las fuerzas de rescate tuvieron bajas, y estaba eso juzgado. Cambia el gobierno para perseguirnos, anulan el caso y empiezan de cero, involucrando primero a 5 altos oficiales, muchos de los cuales se portaron muy mal conmigo. Pero tengo que decir
que ese día actuaron muy profesionalmente. Las primeras fuerzas incluso fueron desarmadas, las recibieron a balas. ¿Qué esperan? Que no defiendan el orden constituido, no defiendan sus propias vidas. Y luego ahora esa fiscal audaz, creo que se llama Claudia Romero, me parece, para involucrarme a mí, porque ese es el objetivo, quiere cambiar el tipo penal a ejecución extrajudicial. O sea, como que si a Froilán Jiménez, que la gente ve en vivo cómo cae, fruto del fuego cruzado. A Darwin Panchi, que lo acribillan cuando lo encuentran porque estaba haciendo inteligencia, estaba en civil. Darwin Panchi, las fuerzas amotinadas lo encuentran, lo acribillan. Jacinto Cortés, soldado de las fuerzas especiales de Santo Domingo, era él, hablamos con su familia siempre, que trató de rescatarnos, murió por el fuego de los amotinados. Resulta que han sido ejecuciones extrajudiciales. ¿Y saben para qué hacen eso? Primero, para involucrar, y segundo, para que no prescriban. Porque esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, ¿cómo están utilizando, torturando la justicia para perseguir? Todos debemos rebelarnos ante eso, correístas o anticorreístas, porque al final del día nos están haciendo daño a todos, si no miren en la situación que nos tienen por la indiferencia. Correcto. Pasemos a hablar de la política. Hace 2 días hubo una reunión del Consejo Nacional Electoral con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Al menos en el papel, la mayor parte de candidatos y de organizaciones políticas están exigiendo que se respete el calendario electoral, o sea, que las elecciones sean el domingo 7 de febrero. El tema es que estamos 24 de diciembre. Al día 24 de diciembre, a menos de 1 mes y 3 semanas para las elecciones del domingo 7 de febrero, el país no tiene papeleta presidencial definitiva. El Consejo Nacional Electoral no ha enviado al Instituto Geográfico Militar la información para la impresión de papeletas porque no lo puede hacer hasta saber qué va a pasar con una organización política en particular. Rafael Correa Delgado le pregunta a usted, ¿usted cree que están en riesgo las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 7 de febrero? Por supuesto, y todo es fruto de la trampa y una gran pugna, así como trataron de eliminarnos a nosotros. ¿Usted cree que es normal que recién hace pocos días se haya aceptado definitivamente la inscripción del binomio que encabeza todas las encuestas? 3 meses después de la inscripción. Se inscribió el 18 de septiembre y solo a mediados de diciembre podemos decir ya estamos inscritos en forma irreversible. ¿Cree que eso es normal? El público que nos está escuchando, ¿recuerda que alguna vez que haya sucedido algo similar? A mí me decía autoritario, dictador, porque obviamente yo no me sometía a los medios de comunicación hegemónicos, no les regalaba frecuencias de por vida para ver si me seguían aplaudiendo, no le daba carguito a sus hijos en embajadas, en consulados. Entonces era autoritario porque solo gobernábamos para el bien común. Pero ¿alguien recuerda en nuestro gobierno cuando Lazo no se puede inscribir, Noboa, Gutiérrez? La propia Romo, que no sacó ni medio voto. Esas que nos insultaban todos los días. Entonces, por todos los medios trataron de impedir que participemos. Primero yo, acuérdense que me sacaron, para impedir que sea candidato a vicepresidente, me sacaron en 17 días una sentencia de casación. Y sin mencionarle cómo nos robaron Alianza País, 3 veces nos impidieron inscribirnos, nos dio espacio el movimiento Compromiso Socialista 5, le ganamos las elecciones, eliminaron Compromiso Socialista 5. Poco menos que por milagro, Centro Democrático Listas 1 nos abre las puertas y podemos participar. Me impidieron participar a mí, hicieron impedir al binomio, finalmente no lo lograron. Pero eso le demuestra el estado de trampa, de inmoralidad, de decadencia que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se da cuenta el gobierno que Lazo no tiene posibilidad, sigue cayendo en las encuestas, que podemos ganar una sola vuelta, quiere meterlo a Noboa a la fuerza, el outsider. Eso es lo que le recomendaron sus estrategas, que son extranjeros, dicho sea de paso, y de cierta embajada. Les recomendaron 2 cosas: meter a un outsider, Noboa, supuestamente outsider, y tratar de posponer las elecciones para ver si se recompone o recomponen sus candidatos. Pero Lazo no lo va a permitir eso nunca, porque lo acaba de destrozar Noboa, pues lo aniquila a Lazo. Tal vez logren una segunda vuelta, porque nos quita un poco a todos Noboa, pero Lazo lo aniquila. Y ahí viene la pugna. Mientras que el gobierno domina el Tribunal Contencioso Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral, además que hay danza de millones de dólares ahí, quiere imponer por todos los medios Noboa, Lazo y Nebot domina el Consejo Nacional Electoral y por todos los medios quieren impedir que entre Noboa. Y esa es la pugna que estamos viviendo, que pone en peligro las mismas elecciones. Si no son el domingo 7 de febrero, a ver, se supone, se entiende, al menos así lo dice la Constitución, que hay 2 fechas que son inamovibles: 14 de mayo, posesión de la Asamblea; 24 de mayo, posesión del nuevo gobierno.
Pero si se postergan las elecciones y tomando en cuenta lo que está pasando hoy, cuando estamos a menos de un mes y 3 semanas de que se desarrollen las elecciones y no tenemos papeleta, podría haber el mismo riesgo de que llegamos al 14 de mayo y habrá legisladores que no están con resultados en firme y no se podrán posesionar. ¿Cómo le ve usted este posible recorte de los plazos? Todo es inconstitucional, pero hemos vivido un estado inconstitucional permanentemente, de la propia institución del vicepresidente Jorge Glass, para perseguirlo, 3 años preso sin una prueba en su contra, condenado por código derogado. Luego la consulta mañosa, se les dijo lo que iba a pasar. No nos creyeron con el bombardeo de los medios de comunicación. Se les dijo que era para apoderarse del Estado. Luego nos quedamos cortos cuando un Trujillo se declaró emperador, que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, en vez de mandarlo al pobre hombre al manicomio. Lo aplaudieron los medios de comunicación hegemónicos, los actores políticos, para acabar de apoderarse del Estado. Destituyeron corte constitucional, declararon 7 meses de vacancia constitucional. Todo eso es ruptura del Estado de Derecho, pero brutal, destrozar la Constitución. Entonces esto ya sería tan solo una raya más al tigre, porque es absolutamente inconstitucional, y una vez convocadas las elecciones no se puede cambiar la fecha de las elecciones a riesgo de anularlas completamente. Pero como te digo, sería una raya más al tigre, porque hemos vivido en un estado permanente de inconstitucionalidad, de trampa, de destrucción del Estado de Derecho. ¿Cómo cierra el año el Ecuador económico, en lo económico, expresidente Rafael Correa Delgado? Hablemos sobre el estado de cosas que al momento enfrenta Ecuador respecto de la situación económica del país. ¿Cómo cerramos este 2020? Son cosas que interesan más a la gente, ¿no? Y de mí siempre esperen optimismo. En estas épocas de pandemia tan duras, tan extrañas, tan tristes, tan dolorosas. Ojalá, yo creo que soy un optimista enfermizo, ¿no? Siempre creo que hay salida, siempre creo que las cosas son pruebas que nos pone Dios, la vida, para ser mejores. Ojalá esa enfermedad sí sea contagiosa, el optimismo, que no significa ser irrealista, significa que hay esperanza, que hay un mañana. Entonces, siempre va a haber luz al final del túnel. El Ecuador ha superado en su historia duras pruebas, pero nunca esperen de mí mentiras. Siempre optimismo, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Y estamos ante la peor crisis de la historia del país. Para ponerlo en perspectiva, que nos escucha mucha gente, Majestad tiene mucha audiencia en zonas urbanas, ¿no? Hay mucha gente de mi edad o mayor a 40 años. Ellos se acuerdan muy bien de la crisis del 99, de lo dolorosa que fue, cuando quebraron 16 bancos e instituciones financieras. Millones de ecuatorianos salieron por todos los medios de esa tragedia llamada migración. Nos confiscaron nuestros depósitos, la mayor confiscación de bienes privados de la historia. Bueno, en esa terrible crisis decrecimos 5.4%. Ahora se calcula que vamos a crecer del 9 al 11%. De acuerdo al Banco Central, el 9. De acuerdo al Fondo Monetario, 11%. Es decir, el doble de lo que decrecimos en el 99. Esa es la magnitud de la crisis, Fabricio. Por favor, démonos cuenta de lo que estamos enfrentando. Es gravísimo. Por eso no podemos caer en aventureros que proponen exportar barriles de agua o cómplices del peor gobierno de la historia. Tenemos que volver a esas políticas que tanta prosperidad nos dieron de 2007 al 2017, que obviamente no habíamos superado todos los problemas, pero avanzamos día a día y se pudo enfrentar problemas gravísimos como el terremoto del 2016. La situación del país es extremadamente grave y si queremos superar lo más rápidamente posible, con el menor costo posible esta crisis, hay que votar por esa gente que sabe lo que va a hacer y en función del bien común, expertos en economía, que van a inyectar recursos a las familias, que es la manera de reactivar una economía, como lo propone Naciones Unidas, y agarrarse la silla, el propio Fondo Monetario. Pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que impone. Correcto. Y hablando de economía, ayer el gobierno confirmó que el Fondo Monetario ya depositó los $2,000 millones, los otros $2,000 millones del crédito de $6,500 millones comprometido con el Ecuador en el último acuerdo suscrito entre el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno habla de que este es el reflejo de la confianza que el Ecuador ahora ha generado, de la confianza en los organismos internacionales, porque además de los $2,000 millones del fondo, hay recursos que ingresaron en el curso de este mes provenientes, por ejemplo, del Banco Mundial y del Banco de Mercado de Desarrollo. Es algo así como, entre todos, suman algo así como casi $3,000 millones, y que eso va a servir de alguna manera para cubrir algunas de las urgencias que tiene el fisco en este momento. ¿Cómo ve usted este panorama de nuevos créditos que terminan siendo dinero fresco, pero al final del día van a ser deudas que habrá que pagar?
Este gobierno siempre hay que creerle al revés de lo que dice, ¿no? Porque es un mentiroso patológico. No el gobierno, que es una persona jurídica, sino sus personeros, empezando por Moreno. Porque precisamente por la falta de confianza es que no viene inversión privada, no hay préstamos bilaterales, sino que tienen que recurrir a los multilaterales, que están precisamente para eso, para ayudar en época de dificultades, pero también dependiendo del gobierno, de su personalidad, de su solvencia, su visión soberana, es que nos imponen o no las condiciones. Y el acuerdo con el Fondo Monetario es vergonzoso, y una de las cosas más indignantes es que han aprovechado esta tragedia para imponernos el programa del fondo y sus propias aspiraciones. Por ejemplo, flexibilización laboral, de la que siempre hablaron, liberalización de precios de los combustibles para privatizar la comercialización de los combustibles, privatizar hasta las camisas del pueblo ecuatoriano, ¿no? Han aprovechado esta pandemia, esta crisis, para imponernos el neoliberalismo que siempre impulsaron y el acuerdo con el Fondo Monetario. Dicho esto, se va a necesitar apoyo internacional, pero mientras no se tomen medidas va a servir de muy poco. El país va a quedar endeudado, la economía quebrada y la plata fuera, como ya sucedió con Argentina. Aprendamos de la historia, revisen el caso argentino, el mayor financiamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional, 60.000 millones de dólares Mauricio Macri. Argentina va a decrecer 10% este año. ¿Por qué? Porque por otro lado sacaron 70.000 millones de dólares la argolla de Mauricio Macri. Lo mismo está pasando en Ecuador. Revisen las cifras, nos han engañado demasiado. Esta radio tiene una audiencia que ha tenido acceso a la educación, clase media, media alta urbana, de Quito, de grandes centros urbanos del país, de importantes ciudades. ¿Cómo nos dejamos engañar tanto tiempo? Tantas tonterías que se repiten sin ningún fundamento. Por ejemplo, el sobreendeudamiento. Aquí tengo las cifras oficiales, cualquiera las puede revisar. Deuda externa, que es lo más importante, pero podemos hablar de la deuda total, pero lo más importante es deuda externa. 2006 teníamos 21.8% de deuda externa, 2016 fue 25.7%, 25.7%. Por si acaso, con deuda interna, también están aquí las cifras, en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, fue 38%. Pero lo importante es la deuda externa, porque es la plata que sale del país. La deuda interna, la que yo le pago al IES, es hasta un negocio. Les pago los intereses al IES y esa plata sirve para pagar pensiones jubilares. Ese ingreso por pensiones jubilares sirve para comprar en la tienda, el tendero paga el alquiler, con eso el dueño de la casa que recibe el alquiler va al restaurante, el dueño del restaurante con eso paga a los meseros y así se reactiva la economía. El problema es la plata que sale fuera del país, la deuda externa. Pasó de 21.8% en 10 años a 25.7%. Nunca hubo tal sobreendeudamiento, como nos han engañado todo este tiempo. Bastaba ver la estadística. Ahora sí tenemos sobreendeudamiento. En 3 años esto va a crecer a casi el 52%. Están duplicando el coeficiente de deuda externa PIB en 3 años y medio, 4 años. Pero ¿cuál es la diferencia? Hablemos en cifras absolutas. En 2006 la deuda era 10.215 millones de dólares de deuda externa. 2016, 25.676 millones de dólares. 15.000 millones aumentamos deuda externa en 10 años. Pero hicimos 100.000 millones. Eso es como un padre de familia que compra casi $100.000, ya paga en el techo propio, quedó endeudado con $15.000. Tremenda rentabilidad, tremenda cuestión. Buenas del medio, esa deuda está subiendo, como le decía, de 25.679 millones a 20.000 millones. El Fondo Monetario se han adquirido, incrementado la deuda en este gobierno. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y ahí le respondo lo del Fondo Monetario, los 2.000 millones, bienvenido ese financiamiento. Sí queda para reactivar la economía, pero no están parando la fuga de capitales, todo está sirviendo para que salga, porque si no se traduciría en inversión pública, obra pública, pago a tiempo a los maestros. Pero por un lado, es como si nos ponen se cierra la herida, sigue saliendo la sangre, al cuerpo va a desfallecer y se queda con la deuda de las pintas de sangre y de todos modos colapsó el ejemplo del cuerpo humano. O sea, con la economía,
Si por un lado nos inyectan por aún de deuda y por otro lado nos cerramos en una inmensa fuga de capitales, al final colapsa la economía, colapsa la dolarización y además nos quedamos endeudados. Hay que parar la fuga de capitales, los dólares, y tenemos que buscar financiamiento interno, optimizar lo que tenemos. Por ejemplo, prohibieron el financiamiento del Banco Central al gobierno. ¿Por qué? Todos aplaudieron para estar contra Correa. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento técnico de esa tontería? Ninguno. Es solo fundamentalismo, fanatismo ideológico. Ahora el Banco Central, la plata del propio Estado, porque los depósitos del Banco Central, 80% es plata del propio Estado, están financiando a Miami en lugar de financiar al Ecuador. Y algunos aplaudieron esa torpeza. Primero, hay que utilizar bien nuestros propios recursos, pero habrá que recurrir a financiamiento multilateral en condiciones soberanas, pero que la plata quede en el país y que no sirva para la fuga de capitales. Correcto. Me quedan un par de minutos. Le pido un par de respuestas cortas sobre declaraciones y propuestas que ha hecho Andrés Arauz. Pregunta para un seminario. Sí, de acuerdo, pero ya tendremos oportunidad de seguir abordando. A ver, lo primero, Andrés Arauz ha dicho dentro de sus propuestas entregar $1,000 a familias ecuatorianas en su primera semana de gobierno. Por esta propuesta, Andrés Arauz ha recibido críticas de varios sectores que consideran que es demagógica esta propuesta. Yo le pregunto a usted, ¿es posible entregar $1,000 a familias ecuatorianas en la primera semana de gobierno? ¿Críticas de quién? Pues de los que se aplauden el salvataje bancario y la securitización. Porque sepan ustedes que $1,000 millones en la economía que tiene más de 100.000 millones es menos del 1% del PIB. En el 83, Osvaldo Hurtado secretizó la deuda externa de los empresarios, no de los pobres, para que la pague el Estado. Eso nos costó $1.300 millones, pero una economía de $20.000 millones. Saque cuenta cuánto era eso. No, eso era 7%, casi más de 6% del PIB. Correspondería ahora a más de 6.000 millones. Pero ahí sí estaba bien, porque era para los grandes empresarios. Ve el salvataje bancario del 99, nos costó por lo menos 6.000 millones. Eso es lo que calculo en mi libro, digo al menos. Pero en verdad muchas estimaciones dicen $8.000 millones en una economía de 30.000 millones. Más del 20% del PIB nos costó el salvataje bancario. Pero como era para los banqueros, ahí sí estaba bien. Ahora que se quiere destinar menos del 1% para reactivar la economía, dándole a las familias más pobres capacidad de ingreso, ahí sí está mal. Por supuesto que es perfectamente factible, deseable y yo le diría imperativo. Y es lo que está recomendando Naciones Unidas, Fondo Monetario, diferentes modalidades, se llaman transferencias directas, diferentes modalidades, la puede hacer mensual, $1,000 en un año o $1,000 de golpe, que es menos del 1% del PIB, perfectamente factible para reactivar la economía y ayudar a los más pobres. Pero como eran los más pobres, ahí sí está mal. Si fuera salvataje bancario, si fuera securitización, ahí sí está bien. No, señores, basta de esos engaños. Ahora no va a haber salvataje bancario, va a haber salvataje para ti, para tu familia, con el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Y lo último, igualmente una respuesta muy corta, tenga la gentileza. Le han acusado a Andrés Arauz de poner en riesgo con su discurso y con sus propuestas la dolarización de la economía. ¿Usted qué responde frente a eso? Y nosotros no vamos a vender nuestra conciencia, pues. No por el aplauso de cierta prensa vamos a decir que la dolarización fue un acierto técnico, sino porque el resto de América Latina no dolarizó. Es que los economistas peruanos, argentinos, chilenos, bolivianos, brasileños, Brasil es la economía más grande del mundo, mexicanos, son unos estúpidos, no se les ha ocurrido dolarizar. Es porque para algo sirve la moneda nacional. Ya la perdimos, irreversible, pero no vamos a vender nuestra conciencia. Y no es el discurso de Andrés Arauz lo que pone en riesgo la dolarización, son las políticas nefastas de este gobierno y la campaña sucia de los desesperados que saben que van a perder el 7 de febrero. Pero es una buena noticia, porque esa campaña sucia la hicieron contra mí en el 2006, en el 2009, en el 2013 y siempre los derroté. La hicieron contra Lenín Moreno en el 2017 y también los derrotamos. Otra cosa es que nos haya traicionado. La están haciendo nuevamente, signo de desesperación, y los vamos a vencer nuevamente. Correcto, economista, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos atendido y obviamente que tenga una feliz Navidad, muy gentil. No, a ustedes, nuevamente aprovecho para reiterar mis deseos de una de una Navidad en paz con la familia, pese al dolor, pese a las dificultades, que pasen unidad familiar y que tengan la fe, que el 2021 será mucho mejor si tomamos
las adecuadas decisiones. Muchas gracias por esta entrevista, Fabricio. Un abrazo a Quito, a Pichincha y a la patria entera. A usted, muy amable.